Prepárate para escuchar una historia que no es solo antigua, sino eterna. Una historia que comienza con una orden divina tan extraña que parece absurda, pero que esconde uno de los mensajes más poderosos jamás pronunciados. Hoy hablaremos de Oseas, el profeta que se casó con la mujer infiel. Antes de sumergirte en esta historia bíblica impactante, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas con alguien que creas que necesita escuchar algo diferente, algo profundo. Porque lo que estás a punto de ver no es una historia más. Es un espejo del alma humana. Una declaración del amor de Dios que trasciende la traición, la infidelidad y el tiempo mismo. Ahora escucha esto atentamente. Un hombre justo. Un profeta de Dios. Una mujer que nunca fue fiel. Un matrimonio que parecía destinado al fracaso. Pero detrás de todo, había un plan. Y ese plan no solo cambió su vida, también cambió la historia de todo un pueblo. Y si prestas atención, podría cambiar la tuya. Quédate hasta el final, porque en esta historia hay detalles que parecen pequeños. Pero recuerda esto, hay cosas que hoy parecen insignificantes, pero más adelante en el video serán claves para entender lo que vendrá. Así que te hago una pregunta para que la dejes en los comentarios desde ahora. ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir a la traición más profunda? Ahora sí, comencemos. Ve, tómate una mujer fornicaria y engendra hijos de prostitución. Así empieza una de las órdenes más incomprensibles, más brutales y más profundas de toda la Biblia. Una orden que no estaba dirigida a cualquiera, sino a un hombre llamado Oseas. En una época donde la voz de los profetas se apagaba en medio del bullicio de la idolatría, cuando los hombres de Dios eran ridiculizados por hablar la verdad, y la nación de Israel estaba en plena decadencia espiritual, Dios decidió levantar a alguien para entregar un mensaje que nadie quería oír. Pero no lo haría a través de discursos. No sería con palabras. Sería con una vida entera desgarrada como símbolo. Un mensaje vivo, encarnado, sangrante. Y ese hombre sería Oseas. Imagina por un momento esto. Un siervo de Dios, íntegro, devoto, consagrado, fiel, que ha vivido toda su vida buscando honrar al Creador. Un hombre con un corazón limpio en medio de un mundo corrupto. Ese era Oseas. Su historia no comienza con gritos en plazas públicas, ni con milagros espectaculares. Comienza en el silencio, en la intimidad de su comunión con Dios, en esa conexión profunda donde solo los profetas escuchan la voz que arde sin consumir. Y allí, en ese momento sagrado, Dios le habla, pero lo que escucha no es una promesa. No es un llamado glorioso, es una orden que va en contra de todo lo que él esperaba. Ve, cásate con una mujer infiel. ¿Puedes imaginar la tensión en su pecho? ¿La confusión? ¿La angustia? El dilema de un hombre que ha vivido para la pureza, recibiendo un mandato que lo uniría para siempre con alguien cuya vida representa exactamente lo opuesto a lo que él ha defendido. Porque no era que Gomer iba a ser infiel. Ya lo era, y Oseas lo sabía. Y sin embargo, Dios no solo le pidió que la tomara por esposa, sino que engendrara hijos con ella. Esto no iba a ser una historia temporal. Iba a ser un pacto de por vida con el sufrimiento. Un drama íntimo y público. Un matrimonio que no era para su felicidad, sino para comunicar un mensaje eterno. Y este es uno de esos momentos clave. Recuerda esta tensión, porque más adelante en esta historia, este acto de obediencia insensata va a convertirse en la clave para entender el corazón de Dios. Así que guárdalo, porque lo vamos a retomar después. Ahora retrocedamos un poco para entender bien el contexto. Israel, el pueblo que había sido separado para Dios, estaba en ruinas espirituales. Se habían entregado a la idolatría sin vergüenza. Altares a Baal en cada colina, prostitución ritual en los templos paganos, corrupción política, injusticia social, opresión al pobre, abuso del sistema religioso. Era una nación que decía creer en Dios, pero lo traicionaba todos los días. Israel era, espiritualmente, una Gomer, inconstante, seductora, desleal. Y sin embargo, Dios seguía amándola, y no la quería abandonar. Y para mostrar eso, eligió al hombre más improbable para vivir en carne propia ese mismo drama. Y aquí hay algo que no podemos pasar por alto. El corazón de Oseas no era un simple predicador, era un hombre sensible, íntegro, uno que seguramente había soñado con una esposa temerosa de Dios, con hijos criados en santidad, con una familia que fuera un testimonio de lo que es vivir para el Altísimo. Pero en lugar de eso, recibió una palabra que destrozaba sus anhelos. ¿Por qué?
porque el llamado que Dios le entregó no era para su comodidad, sino para ser una imagen viva del dolor divino. La vida de Oseas se convertiría en un espejo del sufrimiento de Dios al ver a su pueblo serle infiel. Y por eso, Dios no lo llamó a predicar sobre el amor incondicional, lo llamó a vivirlo, en su forma más desgarradora. Piensa en esto, no hay evidencia de que Oseas haya protestado. No hay versículos que digan que se resistió o que cuestionó a Dios. Lo que sí sabemos es que obedeció. Y eso lo convierte en un hombre de una estatura espiritual inmensa. Porque obedecer a Dios cuando la orden tiene sentido es fácil. Pero obedecer cuando la orden duele, humilla y destruye tus planes, eso requiere un nivel de fe que pocos tienen. Aquí Oseas no solo está obedeciendo, está renunciando a sí mismo, está entregando su dignidad, está ofreciendo su alma al quebranto. Y todo por amor a un mensaje, por amor a un Dios que también sufre. Ahora, presta mucha atención a esto, porque es fundamental para entender lo que viene después. El matrimonio de Oseas no es solo un evento personal, es una profecía viviente. Cada escena que veremos más adelante, cada momento entre el y Gomer, cada hijo, cada abandono, cada reconciliación, todo es una representación tangible del amor de Dios por Israel. Así que cuando veas a Oseas sufriendo, no solo pienses en él, piensa en Dios. Cuando veas a Gomer traicionando, no solo pienses en ella, piensa en nosotros. Y cuando veas la redención que vendrá, recuerda que no es porque ella lo merezca, sino porque Él lo decidió. Así es Dios con nosotros, así de profundo es su amor. Y ahora, viene algo importante, porque más adelante en esta historia, verás cómo los hijos que nacerán de esta unión no tendrán nombres comunes. Tendrán nombres que cargan juicio, nombres que anuncian castigo, nombres que reflejan lo que Dios siente por su pueblo en ese momento. Y si prestas atención, te vas a dar cuenta de que cada nombre no solo es un símbolo del rechazo divino, sino también de una futura restauración. Pero no adelantemos tanto. Por ahora, quédate con este inicio desgarrador. Un hombre justo, llamado a amar a quien no sabe ser amada. Un profeta que se casa no por deseo, sino por obediencia. Y un Dios que usa ese dolor para hablarle a una nación que lo ha olvidado. Esta es solo la primera parte. Lo que viene después va a ser aún más intenso. El silencio en casa de Oseas era denso. No el silencio de la paz, sino el del vacío que deja el cumplimiento de una orden que destroza. Ya estaba hecho. La unión con Gomer no era simbólica. No era un acto espiritual o una dramatización pública. Era real. Ella vivía con él. Compartían techo, cama, pan y también miradas llenas de preguntas no respondidas. Porque Gomer, aunque ahora era esposa de un profeta, seguía cargando el peso de su historia. Su cuerpo hablaba un idioma aprendido entre clientes. Su alma estaba cubierta de cicatrices que no sanan con un simple te amo. Y Oseas lo sabía. No estaba casado con una imagen, sino con una herida abierta. Pero aún así, no la echó, no la acusó, no la corrigió con dureza. La amó, de una forma que ella no entendía. De una forma que incluso a él le costaba sostener cada día. Y aquí hay algo que debes recordar. Este tipo de amor no nace del romanticismo ni de la idealización. Este amor nace del llamado, porque el llamado de Dios no es un aplauso, es una carga. Y la carga de Oseas era amar a quien no sabía cómo recibir amor, sostener a quien no quería ser sostenida, permanecer, incluso cuando todo gritaba que huyera. Y entonces, vinieron los hijos. Gomer quedó embarazada. El vientre que había sido instrumento de deseo ajeno, ahora se convertía en señal profética. Pero Dios no permitió que los hijos tuvieran nombres al azar. Cada nombre fue una flecha directa al corazón de Israel. El primero se llamó Jezreel. ¿Te suena? Tal vez no si no conoces la historia de los reyes de Israel. Pero Jezreel era un lugar de masacre, un sitio de juicio. Llamar así al primer hijo era como gritar: Dios no ha olvidado lo que hiciste. Jezreel representaba una advertencia, un recordatorio de que la impunidad no es eterna, que el juicio sí viene. Pero aquí viene algo importante. Aunque el nombre suena a condena, más adelante en la historia verás que Jezreel también significa siembra. Y esto es vital, porque Dios, incluso cuando emite juicio, ya está pensando en restauración. Toma nota de esto, porque más adelante vamos a volver a este punto. Y te prometo que cuando lo retomemos, te vas a estremecer. Luego vino la segunda hija, Lo-ruhama.
Su significado es escalofriante. No compadecida. ¿Puedes imaginarte eso? Un bebé, tierno, pequeño, frágil. Y Dios le dice, llámala no amada, porque eso sentía por su pueblo. No porque hubiera dejado de amarlo de forma esencial, sino porque ya no podía demostrar su amor en medio de tanta traición. Como un padre que ama a su hijo adicto, pero ya no puede seguirle cubriendo los errores. Como una madre que ama a su hija, pero debe dejarla caer para que aprenda. Israel había cruzado la línea, y Lo Ruama era la evidencia de eso. Un nombre que, cada vez que era pronunciado, traía una puñalada profética. No te compadeceré más, pero aquí también hay una semilla escondida. Más adelante verás cómo este mismo nombre es transformado. Como Dios, con el tiempo, dirá, a Lo Ruama, la volveré a compadecer. Porque así es el corazón de Dios, firme en el juicio, pero también tierno en la esperanza. No olvides esto, porque cuando lleguemos a ese punto, vas a ver la redención disfrazada en el dolor. Y finalmente, nació el tercero, Lo Ammi, no pueblo mío. Directo, doloroso, escandaloso. Era la declaración más fría que Dios podía dar. Ya no los reconozco como míos. Imagínate lo que esto significa viniendo del mismo Dios que dijo antes. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Es la ruptura del pacto, el fin del vínculo, no por capricho divino, sino por persistencia humana en la rebelión. Dios los seguía amando, pero ya no podía llamarlos suyos. Es como si un padre dijera, no reconozco al hijo que tengo enfrente. Ese nombre era el eco del divorcio espiritual. Y sin embargo, sí, otra vez ese sin embargo, no es el final, porque más adelante veremos cómo este niño, que simbolizaba el rechazo, se convertirá en símbolo de aceptación renovada. Lo Ammi también será redimido, pero para entender el impacto de esa redención, primero hay que pasar por el exilio, por el abandono, por la soledad que merecían. Por eso, no olvides este nombre. Lo Ammi es rechazo. Sí, pero en el futuro será también restauración. Tómalo como una pista profética. Y aquí viene algo que muy pocos entienden cuando leen esta historia. Estos hijos no eran simplemente personajes simbólicos. Eran hijos reales, que crecían en una casa donde el amor del padre chocaba con la inestabilidad de la madre, donde los nombres que cargaban eran dagas en el alma. Imagínate a Oseas llamando a su hija pequeña para comer. Lo Ruama, ven aquí. Cada palabra era un recordatorio del dolor de Dios. Cada caricia que le daba era una paradoja viviente. No compadecida siendo amada por su padre cada día. No pueblo mío siendo criado con ternura por un hombre que aún creía. Esa es la locura del llamado. Vivir entre lo que Dios dice y lo que tu corazón siente. Entre el juicio que anuncias y el amor que entregas. Y aquí es donde muchos romperían. Aquí es donde la mayoría diría basta. Pero Oseas no. Oseas permaneció. Crió a esos niños. Sostuvo su casa. Y aun cuando Gomer empezaba a alejarse, sí, eso también vendrá, él no se rindió. Porque Oseas no solo estaba cumpliendo un deber, estaba encarnando el carácter de Dios. Y ese carácter no abandona. No importa cuánto duela. No importa cuán lejos se vaya el otro. Y hablando de eso, vamos hacia una tensión que crecerá en la siguiente sección. Gomer comenzará a salir de casa, a buscar en otros brazos lo que nunca le faltó en los de Oseas. Y ahí comenzará la verdadera tragedia, pero también la preparación para la redención. Así que quédate atento, porque lo que viene a continuación no solo va a romper tu corazón, también va a mostrarte algo que cambiará tu forma de ver a Dios. Las noches comenzaron a cambiar. Ya no eran tan tranquilas. El ambiente en casa de Oseas se volvió denso. Gomer no hablaba tanto. Se levantaba tarde. Se iba sin avisar. Y regresaba con un olor distinto. No solo a perfume o a otro cuerpo, sino a mundo, a calle, a pasado. Oseas lo sabía. No necesitaba pruebas. Cuando has amado de verdad, sabes cuando el alma de la persona que amas ya no duerme contigo aunque su cuerpo esté acostado a tu lado. Y Gomer, aunque seguía ahí, ya no estaba. Cada vez más distante, cada vez más evasiva, hasta que un día simplemente dejó de volver. Primero tardó unas horas más. Luego, un día completo. Luego, 2. Luego una semana. Hasta que el hogar dejó de ser hogar. Y se convirtió en un eco de lo que alguna vez fue un pacto sellado en obediencia. ¿Y Oseas?
Oseas no gritó, no la maldijo, no buscó reemplazo, no se llenó de resentimiento. Hizo algo mucho más difícil. Esperó, pero no esperó con resignación. Esperó con dolor. Sí, pero también con propósito. Porque el amor verdadero no se va cuando el otro cae. El amor verdadero permanece incluso cuando no hay garantías de regreso. Pero aquí es donde te pido que prestes atención a un detalle crucial. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre los nombres de los hijos? Jezreel, Lo-ruama, Lo-ami. Cada uno cargaba una herida, un mensaje, una advertencia. Ahora, Gomer los dejaba, los abandonaba. No solo traicionaba a Oseas como esposo, también como padre. Esos niños crecían sin madre, pero con un padre que cada noche les hablaba del amor de Dios. No desde el púlpito, sino desde la cocina. No desde la sinagoga, sino desde el suelo donde se arrodillaba a llorar en silencio. ¿Y sabes qué es lo más potente de todo esto? Que Oseas no le hablaba a sus hijos de una mujer infiel. Le hablaba de un Dios fiel, porque él sabía que su dolor era parte de un plan mayor. Que cada abandono era un espejo de cómo Israel abandonaba a Dios. Y aquí está la joya escondida. Mientras Gomer corría detrás de amantes, Oseas se convertía en una imagen viva del corazón divino. Y esto es crucial para lo que verás más adelante, porque cuando llegue el momento de redención, no será una reacción emocional, será una acción profética, planeada desde el principio. Pero volvamos a Gomer. Su caída fue lenta y silenciosa. No fue un salto, fue un desliz. Primero con uno, luego con otro, luego con varios, hasta que ya no era esposa, ni madre, ni mujer. Era solo un cuerpo en alquiler, una sombra de lo que fue. Y lo peor, ni siquiera se daba cuenta. Como ocurre con muchos que se alejan de su propósito, su corazón se endureció. Comenzó a ver como normal lo que antes consideraba impensable. Y aquí hay una verdad brutal que debes guardar. Cuando te alejas de quien te ama verdaderamente, el mundo siempre te ofrecerá sustitutos, pero todos serán vacíos. Y así llegó al punto más bajo, el abandono total. Gomer no solo perdió a su esposo y a sus hijos, perdió su dignidad. Sus amantes comenzaron a cansarse de ella. El deseo inicial se desvaneció. La pasión fue sustituida por indiferencia. De ser deseada, pasó a ser usada. De ser buscada, pasó a ser desechada. Hasta que quedó sola, completamente sola. Y ahí ocurrió algo que nadie espera. Fue vendida como esclava. Gomer, la mujer libre, ahora era propiedad de otro. Ya no tenía control sobre su cuerpo. Ya no tenía poder de decisión. Y aquí viene el giro que no puedes perderte. ¿Recuerdas a Lo-ami, el hijo cuyo nombre significaba no pueblo mío? Pues ahora, Gomer se había convertido en símbolo viviente de eso. Ya no era parte del pueblo. Ya no era parte de la familia. Ya no era parte de sí misma. Y en ese lugar de esclavitud, se convirtió en imagen perfecta de lo que Israel había hecho con su alma. Venderla por placer momentáneo, perderla por deseo fugaz. Pero, justo ahí, en lo más bajo, en la oscuridad total, cuando todo parecía perdido, cuando nadie la buscaría, cuando ni ella misma se encontraba, ocurrió algo que desafía toda lógica humana. Oseas se levantó, no porque se sintiera con fuerzas, sino porque escuchó una voz. Y no era la voz del orgullo. No era la voz del te lo dije. Era la misma voz que le dijo años atrás: ve, toma a una mujer infiel. Ahora le decía algo mucho más escandaloso: ve y cómprala, redímela, tráela de vuelta. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios le estaba pidiendo a Oseas que fuera al mercado de esclavos, que se parara frente a otros hombres que codiciaban a la mujer que una vez fue suya, que la mirara, sucia, rota, destruida, y que pagara por ella, que no reclamara con derecho, sino que rescatara con sacrificio. Y aquí quiero que tomes esto como una bomba espiritual. Eso mismo es lo que Dios hizo contigo y conmigo. No nos reclamó, nos compró, no nos exigió, nos rescató. Y eso, amigo, es amor en su forma más pura. Pero no te adelantes. Aún no vamos a llegar al momento de la redención. Eso vendrá después. Lo que ahora importa es esto. Mientras Gomer tocaba fondo, Oseas ya estaba planeando su regreso. Mientras ella olvidaba, él recordaba. Mientras ella caía, él se preparaba para levantarla. ¿Te das cuenta del poder de esta historia? Es más que una relación rota. Es una ilustración viviente del Evangelio. Un amor que espera,
que paga, que restaura. Un amor que no depende del valor de quien es amado, sino de la fidelidad de quien ama. Y si estás viendo esto y sientes que has tocado fondo, si sientes que te alejaste tanto que ya no hay regreso posible, déjame decirte algo con la fuerza de esta historia. Todavía hay alguien que está dispuesto a ir al mercado, pagar el precio, mirarte a los ojos y decirte te quiero en casa. Pero para entender esa parte, todavía falta. Aún no hemos llegado al momento de la compra, ni al mensaje final, ni a la restauración profética. Eso lo veremos más adelante. Y cuando lo hagamos, verás que cada herida tenía sentido, cada nombre, un propósito, cada lágrima, un espacio reservado para la redención. Era el momento. Gomer ya no era libre. Era propiedad de alguien más. Su nombre ya no le pertenecía. Su dignidad tampoco. Estaba marcada, humillada, convertida en mercancía. Y sin embargo, el corazón de Oseas no se endureció. No dijo ella eligió su camino. No gritó esto es lo que merece. No buscó castigo. Lo que hizo fue algo que aún hoy, siglos después, sigue desafiando el entendimiento humano. Fue a buscarla. Pero no la buscó con furia. La buscó con ternura. No la persiguió para reclamar. Caminó para redimir. Oseas no fue al mercado de esclavos como quien busca una ganga. Fue como quien va a recuperar una parte de su alma. Aquello que otros veían como una transacción, él lo vivió como una misión. Gomer había cruzado todas las líneas, había traicionado, se había perdido a sí misma, y sin embargo él la veía aún como esposa, como madre, como ser humano, como suya, no por posesión, sino por promesa. Y aquí hay algo que debes recordar, porque más adelante verás cómo este acto cambiará no solo a Gomer, sino al propio pueblo de Israel. Este rescate no es solo un acto romántico, es una imagen profética. Así que grábalo bien. Oseas no solo redimió a una mujer, estaba enseñando con su vida una lección que aún no hemos terminado de comprender. Más adelante en la historia verás cómo este acto se convierte en espejo, en símbolo, en espejo ardiente que revela la distancia entre la fidelidad divina y la traición humana. Pero por ahora, volvamos a ese mercado. Imagina el polvo, los murmullos, los ojos clavados en ella. Gomer subastada como si no valiera nada. Y sin embargo, lo que nadie esperaba sucede. Un hombre se adelanta. No cualquier hombre. Su esposo. Y no viene con ira. Viene con amor. Oseas paga por ella. No solo paga. Da más de lo que vale. Un precio completo. Un precio que lo deja a él vacío y a ella libre. ¿Puedes ver la paradoja? La que fue infiel es ahora redimida con el mayor costo. La que traicionó es ahora restaurada no por méritos, sino por gracia. Y ese precio, esa transacción, no fue solo económica, fue espiritual, fue emocional, fue escandalosamente injusta, y sin embargo, infinitamente hermosa. Detente un segundo. Reflexiona. ¿Cuántas veces hemos sido como Gomer? ¿Cuántas veces hemos sido comprados cuando no valíamos nada? Este momento no es solo la historia de una pareja antigua, es la historia de todos nosotros. Y aún falta mucho por revelar. Porque esto que parece un final es apenas un nuevo comienzo. Porque el precio pagado no cambia solo a quien lo recibe, cambia a quien lo observa, cambia al mundo. Y aquí viene otro factor que debes tener presente. El precio que Oseas pagó por Gomer será más adelante mencionado como símbolo del amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Así que no lo olvides. Más adelante en la historia, cuando el juicio parezca inevitable, cuando el exilio sea anunciado, cuando el dolor parezca el fin, recuerda este momento. El rescate, la gracia, el amor inmerecido, porque será la clave para entender por qué, incluso cuando todo parece perdido, la restauración aún es posible. Y mientras tanto, Gomer camina con él. No entiende, no lo merece, no dice mucho, tal vez llora, tal vez se arrastra por la culpa, pero Oseas la toma de la mano, no para recordarle su pasado, sino para ofrecerle un futuro. En silencio, con pasos lentos, van saliendo del mercado. Ella, la despreciada, ahora camina con dignidad restaurada. Y aunque muchos no lo entiendan, aunque muchos murmuren, aunque muchos digan que Oseas es un necio, él sabe lo que hace. Y eso es lo que importa. Y una vez más, no olvides esto. Muchas veces el amor verdadero se ve como locura ante los ojos del mundo. Este detalle será clave para entender cómo se desarrolla el juicio profético de Oseas hacia Israel.
porque su vida ya no es solo suya. Es un mensaje viviente, un sermón con pies, una parábola en carne y hueso. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no solo desafiará tus emociones, sino tus creencias más profundas sobre justicia, amor y redención. Después del rescate, uno podría pensar que todo fue fácil, que la historia cerró como los cuentos de hadas. Él la salvó, ella cambió, y vivieron felices por siempre. Pero la vida real no se parece a los cuentos. Y la historia de Oseas y Gomer no fue la excepción, porque aunque la redimió, aunque la llevó de regreso a casa, el pasado no desapareció como por arte de magia. Las heridas quedaron, las dudas también. Gomer no sabía cómo responder a tanto amor. Estaba acostumbrada a ser usada, no valorada, a ser mirada, pero no amada, a ser deseada, pero no respetada. Así que aunque ahora tenía un hogar, aún se sentía como una intrusa, como una sombra en una casa llena de luz. Y Oseas, aunque la amaba, también era humano. También tenía que batallar con pensamientos, con el eco de lo que ella hizo, con la mirada de los vecinos, con la voz interna que susurraba que nada iba a cambiar. Pero él eligió no escuchar ese susurro. Eligió seguir amando. Eligió el camino difícil. Y aquí hay algo clave. Lo que parecía resuelto estaba apenas comenzando. Así como el pueblo de Israel había sido rescatado por Dios una y otra vez, también volvía una y otra vez a sus viejos caminos. Gomer es el reflejo íntimo de ese patrón nacional. Y no lo olvides, porque más adelante veremos cómo el dolor de Oseas se transforma en un mensaje para toda la nación. Pero ahora sigamos. Cada día en casa era un ejercicio de paciencia, de gracia, de silencios largos y miradas cargadas. Gomer miraba sus manos. No sabía si limpiar o huir. Miraba la cama, no sabía si recostarse o desaparecer. Miraba a Oseas y no sabía si agradecer o pedir perdón. La redención había sido comprada, pero el alma tardaba en aceptarla. Porque una cosa es que te saquen de la esclavitud, y otra muy distinta es que la esclavitud salga de ti. Esa es una batalla que se libra en lo invisible, en el corazón, en lo que nadie ve. Y esa batalla la vivía Gomer cada minuto. Y aquí hay otro factor que debes tener en mente. El dolor que permanece incluso después del perdón. Porque aunque Oseas ya la había perdonado, Gomer aún no se perdonaba a sí misma. Más adelante, cuando la voz de Dios hable a través de Oseas, cuando los oráculos proféticos ardan como fuego sobre Israel, esa lucha interna entre el perdón divino y la culpa humana será el núcleo del mensaje. No lo olvides. Gomer representa mucho más que una mujer quebrada. Representa al alma incapaz de aceptar que aún vale, que aún tiene lugar, que aún puede amar y ser amada. Oseas se convirtió en testigo silencioso de esa guerra invisible. A veces la encontraba llorando. A veces la veía hablando sola. A veces, simplemente, se sentaba junto a ella sin decir nada. Y ese silencio decía más que 1000 sermones. Porque él no necesitaba convencerla con palabras. Su presencia constante era la predicación viva de su amor. Gomer, lentamente, comenzó a ceder. No de golpe. No como una revelación mágica, sino como una planta que, tras la sequía, empieza a abrirse con la primera lluvia. Pero aún no todo estaba resuelto, porque afuera, en la nación, el pecado crecía. La idolatría se multiplicaba. El pueblo olvidaba a su Dios igual que Gomer había olvidado a Oseas. Y el profeta no podía callar. Su hogar era su mensaje, pero también debía hablar. Su vida era símbolo, pero también debía profetizar con palabras. Y eso traería tensión, porque Oseas tenía un mensaje duro. Un mensaje que cortaba como espada, que acusaba a Israel de adulterio espiritual, que lo comparaba, sí, con Gomer. Y aquí volvemos a lo que te pedí recordar antes. El precio que Oseas pagó por Gomer, su persistencia, su amor que no se rinde, todo eso sería más adelante trasladado a la relación entre Dios e Israel. Oseas no solo amaba, estaba enseñando. Su vida era un espejo incómodo. El pueblo se miraba en ese espejo y no le gustaba lo que veía. ¿Cómo podían reclamar pureza cuando ellos mismos habían traicionado a su Dios? Así que imagina ahora a Oseas en la plaza, profetizando. Su voz firme, sus palabras afiladas, su rostro marcado por el amor y por la decepción. Y mientras hablaba, algunos murmuraban: ¿y este que viene a decirnos, no es el que vive con una prostituta? Y sí, lo era, pero lo era por mandato de Dios. Porque Dios no habla desde una torre, habla desde la herida,
desde la carne, desde la vida misma. Y aquí, una advertencia más. A medida que el mensaje de Oseas se hace más duro, más preciso, más innegable, la tensión entre el amor que da oportunidades y el juicio que exige justicia se hace más fuerte. Y esa tensión es el núcleo del corazón de Dios. No un Dios indiferente, no un Dios cruel, sino un Dios que ama tanto, que incluso su juicio es una forma de clamar por el regreso de su pueblo. Volvamos entonces a Gomer. Ella escucha las profecías, sabe que en cada palabra también hay algo dirigido hacia ella, y no se esconde, no huye, esta vez permanece, porque algo está cambiando, porque el amor de Oseas ha hecho raíces, porque la ternura tiene un poder silencioso, pero invencible, y aunque aún no lo sepa, ella será testigo de algo más grande, porque el mensaje que comenzó con su rescate está a punto de transformarse en la proclamación de esperanza más inesperada de toda la Escritura. Así que no te vayas, aún queda mucho por revelar, porque cuando todo parezca romperse, cuando la nación esté al borde de la destrucción, el mensaje final será uno de restauración. Pero para entenderlo, necesitas recordar todo lo que ya vimos: el rescate, la duda, el dolor interno, el amor persistente, el juicio anunciado. Todo eso es la antesala de algo mayor. Y estamos por entrar en esa parte de la historia. Llegamos a uno de los momentos más profundos, más intensos, más crudos de toda esta historia. Oseas, el esposo herido, el hombre que ama más allá del desprecio, se convierte ahora en la voz viva de Dios. Y no es casualidad, porque lo que Dios está a punto de decir a Israel no es teoría, no es una amenaza vacía, es el grito de un corazón que ha sido traicionado. Y por eso eligió a Oseas, porque solo alguien que ha amado tanto, que ha sufrido tanto, puede hablar con la pasión que Dios necesita en este momento. Oseas no profetiza desde la distancia. Él no es un juez frío, es un hombre que entiende lo que es llorar en silencio, lo que es perdonar sin garantías, lo que es esperar sin promesas. Y es desde esa experiencia que Dios lo usa para levantar su voz. No olvides esto, porque la humanidad del profeta es lo que hace que el mensaje sea tan desgarrador. Cuando Oseas abre la boca para hablar al pueblo, no solo habla por Dios, habla también desde su propia herida. Y eso convierte cada palabra en un eco divino y humano a la vez. Cuando Israel era niño, yo lo amé, declara el Señor a través de Oseas. Y aquí empieza el lamento. No la amenaza, no el juicio, sino el lamento. El dolor de un padre que recuerda los primeros pasos de su hijo, los primeros momentos de ternura. De Egipto llamé a mi hijo, dice Dios. ¿Recuerdas esto? Porque más adelante, incluso en el Nuevo Testamento, esta frase será clave para entender algo mucho más grande. Pero en este punto de la historia, lo que importa es el corazón roto de Dios. Él no es un Dios frío, no es un ser distante, es un Padre que lo dio todo, que liberó, que guió, que protegió, y sin embargo, fue rechazado. La traición de Israel no es simplemente moral, es emocional, es relacional. Dios no ve el pecado como una simple desobediencia legal, lo ve como una infidelidad, como una ruptura de la intimidad. Y eso lo aprendemos, precisamente, a través del dolor de Oseas. Gomer, con su huida, con su rechazo, con su incapacidad de amar, representa exactamente lo que Israel ha hecho con Dios. Y por eso la comparación no es simbólica, es literal. El amor de Oseas por Gomer es el modelo del amor de Dios por su pueblo. Así de radical, así de personal, así de vulnerable. Pero aquí sucede algo más, algo que debemos destacar. Dios no solo expresa su dolor, también recuerda todo lo que hizo por Israel. Con cuerdas humanas los atraje, con lazos de amor. Dice, y este detalle es vital, porque no está hablando de castigo, está hablando de ternura, de cómo se inclinó hacia su pueblo, de cómo se acercó, de cómo lo levantó. Y esto, querido oyente, es algo que debes recordar para lo que viene más adelante. Porque incluso cuando el juicio se hace presente, incluso cuando la disciplina aparece en escena, Dios quiere que recordemos esto, que todo comenzó con amor, que su intención jamás fue destruir, sino redimir. Sin embargo, Israel se negó, se fue tras ídolos, se entregó a alianzas impuras, confió en potencias extranjeras. Y aquí entra la parte más tensa del mensaje, porque Dios no va a ignorar esa traición. No puede, no sería justo. El amor verdadero no es indiferente.
no mira para otro lado. El amor verdadero se duele, se indigna, se sacude, y entonces habla. Y eso es lo que vemos en los oráculos de Oseas. Una mezcla explosiva entre ternura y fuego, entre lamento y advertencia, entre recuerdo y sentencia. Y en medio de todo esto, una pregunta nace del corazón de Dios. Una pregunta que detiene todo, que silencia incluso al juicio. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo entregarte, oh Israel? Es como si el propio corazón de Dios se quebrara en tiempo real, como si no pudiera seguir adelante con el castigo, como si el amor le ganara al enojo. Y esta tensión es clave, porque no estamos viendo a un Dios caprichoso, estamos viendo a un Dios apasionado, a un Dios que ama tanto, que incluso cuando tiene razones de sobra para cortar la relación, elige seguir creyendo, seguir esperando, seguir amando. Y esto, escúchalo bien, no es debilidad, es la forma más pura de fuerza, porque el amor que perdona, que se rehúsa a soltar, que insiste a pesar del dolor, no es amor ingenuo, es amor valiente, es amor que transforma, es amor que redime, y ese amor está siendo proclamado a través de la boca de un hombre herido. Oseas no está hablando desde una cátedra, está hablando desde la experiencia, desde la cicatriz, desde el hueco que le dejó el abandono de Gomer. Y eso le da autoridad, eso le da peso, eso convierte su mensaje en algo imposible de ignorar. Ahora bien, mientras todo esto ocurre, Gomer sigue en casa, escuchando, observando, y su presencia es un recordatorio constante. Ella es la prueba viviente de que el amor puede más que la traición, de que el rescate puede más que la pérdida, de que la fidelidad de uno puede redimir la infidelidad del otro. Y aquí hay algo que no debes olvidar. Más adelante, cuando hablemos del mensaje final de restauración, cuando todo parezca perdido, será la figura de Gomer restaurada la que nos dará esperanza. Porque si ella pudo volver, si ella pudo quedarse, entonces Israel también puede. Entonces nosotros también podemos. Por ahora, lo que importa es esto. La voz de Dios suena a través del dolor. No es un grito vacío, es el eco de un corazón que aún ama. Y eso cambia todo, porque nos muestra que no importa cuán lejos hayamos ido, cuán bajo hayamos caído, cuán rotos estemos, aún hay una voz que nos llama por nuestro nombre. Aún hay una puerta abierta. Aún hay esperanza. Y esa esperanza no es teórica, es real. Tiene rostro, tiene historia, tiene nombre. Se llama Oseas, se llama Gomer, se llama tú, se llama yo, se llama redención. Después del juicio, del dolor, de los reclamos, de la traición, ocurre algo que nadie esperaba. Y no es una solución fácil. No es una reconciliación rápida ni un cierre bonito de película. Lo que ocurre aquí, en esta etapa de la historia, no es otra cosa que lo más difícil de aceptar y lo más poderoso de toda esta narrativa. El mensaje de esperanza. Pero no una esperanza vacía. No una fantasía. No un consuelo barato. Es una esperanza que emerge de la misma ceniza del sufrimiento. Es un destello que aparece justo cuando todo parece perdido. Y es precisamente aquí donde comienza el acto más impactante del plan de Dios. Recordemos lo vivido. Recuerda el abandono. Recuerda la humillación. Recuerda la traición emocional. El abandono del pacto. La prostitución, tanto literal como espiritual. Recuerda los hijos con nombres que cargaban maldición. Jezreel, Lo-Ruhamá, Lo-Ammi. ¿Cómo se puede pasar de eso a restauración? ¿Cómo se puede hablar de amor después del rechazo? ¿Cómo se puede imaginar un nuevo comienzo después de tanto dolor? Toma en cuenta todo eso. Grábalo en tu mente, porque lo que estás a punto de ver no tendrá sentido si no recuerdas de dónde venimos. Dios, en su misericordia inexplicable, no cierra la historia de Oseas con el juicio. La historia no termina con la infidelidad. No concluye con el castigo ni con el dolor. Dios, una vez más, hace lo que nadie se atreve a hacer: ir más allá. Y esto es lo que cambia todo. Él no cancela la relación, no la borra, no la olvida. Dios se levanta como un esposo herido, pero dispuesto a amar de nuevo, a construir de nuevo, a tomar las ruinas y convertirlas en un templo. Y esto es impactante porque va en contra de nuestra lógica. ¿Quién, en su sano juicio, volvería a amar a quien lo traicionó? ¿Quién tendría el valor de reconstruir una historia que fue destruida por la infidelidad? ¿Quién apostaría nuevamente por un pacto que fue roto una y otra vez?
El corazón humano difícilmente podría hacerlo, pero el corazón de Dios no es como el nuestro. Dios no es un juez frío que sentencia y se va. Él es un padre que aún con lágrimas en los ojos, busca restaurar. Él es un esposo fiel, que aún con el corazón partido, promete amor eterno. Y aquí viene algo que te pido que recuerdes con fuerza. Todo ese dolor que fue sembrado antes, ahora se convierte en la tierra fértil para que germine una nueva etapa. Oseas no solo fue un mensajero de juicio. No, también fue el profeta del amor incondicional. Fue el símbolo del perdón que va más allá del entendimiento. Por eso, toma nota de esto ahora, porque muy pronto vas a entender por qué Dios le pide a Oseas algo que ningún hombre podría aceptar. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios pronuncia palabras que estremecen el alma. La llamaré amada, a la que no fue amada, y diré, tú eres mi pueblo, a los que se les dijo, no son mi pueblo. ¿Puedes entender el peso de eso? Es como si Dios dijera, aunque me dejaste, aunque me cambiaste, aunque te fuiste, aún te quiero. Pero esto no es permisividad, no es ignorar el pecado, es una transformación, es un proceso profundo donde el juicio se convierte en redención. Y Oseas, quien ya había sido usado como símbolo viviente del amor de Dios, vuelve a tener protagonismo, porque ahora Dios le hace una petición impensable, algo que incluso hoy nos cuesta aceptar. Le pide que vuelva a buscar a su esposa, a la mujer que lo abandonó, que la redima, que la compre, que la ame. Y aquí, si no recuerdas todo lo anterior, esta escena perdería su poder, porque es precisamente por todo lo que vivió antes que este acto tiene tanto significado. Imagina por un momento la escena, Oseas caminando por las calles, buscando a una mujer que ya no lo busca a él, que lo dejó, que lo humilló, que no mostró señales de querer regresar. Él camina sabiendo que su corazón fue pisoteado, pero también sabiendo que su obediencia ahora es parte del plan más grande. Y no lo hace con rabia, no lo hace con orgullo, lo hace con amor, porque eso es lo que Dios está demostrando a través de él. Que el amor no muere en el dolor, se fortalece en él. Ahora detente un segundo. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? Lo que parecía el final más trágico, se transforma en el inicio más profundo. Pero no es un reinicio cualquiera, es una restauración que duele, que implica recordar cada herida, pero también una restauración que cura. Y aquí te lanzo una pregunta para que dejes en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que ya no había más esperanza, y luego algo completamente inesperado cambió todo? Cuéntamelo, porque esta historia no es solo la de Oseas y Gomer, es también tu historia, mi historia, la historia de cada uno de nosotros que alguna vez fuimos infieles, pero que Dios quiso restaurar. Volviendo a la escena, cuando Oseas encuentra a Gomer, ella ya no es la misma, está degradada, su belleza está oculta por el abandono, su alma está marchita, y sin embargo, Oseas la ve y la ama, la compra, la redime, la toma de nuevo, no como esclava, no como castigo, como esposa, como mujer amada. Y esto es clave, Dios no quiere esclavos, quiere hijos, no quiere súbditos vencidos, quiere una esposa amada, restaurada, transformada, y ahora, empieza una nueva etapa, una etapa que no olvida el pasado, pero que no se queda atrapada en él, porque lo que viene después es aún más poderoso. Pero para entenderlo, necesitas recordar esta escena, porque hay un momento más adelante, donde lo que Oseas vivió aquí será el espejo de algo aún más grande. Toma esto en cuenta, porque estás a punto de descubrir que el amor de Dios no solo restaura, transforma lo imposible en algo eterno. La historia que comenzó con dolor, traición y juicio, ahora da un giro sorprendente. La restauración que vimos en la primera sección no es un simple acto aislado, sino el inicio de un pacto renovado entre Dios y su pueblo. Pero, antes de llegar ahí, es fundamental entender que este nuevo pacto no es un acuerdo vacío ni una promesa sin compromiso. Es un llamado profundo, exigente, que requiere tanto del profeta Oseas como de todo Israel. Y aquí, toma nota, porque sin esto, no entenderás el impacto que tendrá más adelante. Este pacto renovado se construye sobre dos pilares fundamentales: la fidelidad y el arrepentimiento. La fidelidad que Dios exige no es solo la ausencia de infidelidad física o espiritual, sino una entrega total y sincera. El arrepentimiento no es solo un acto superficial, sino un cambio radical del corazón y la mente. Por eso, cuando Dios le habla a Oseas,
Lo hace con un tono que combina firmeza y ternura, porque sabe que este camino será difícil pero necesario. Recuerda todo lo que el pueblo había hecho antes: alejamiento, idolatría, ruptura con el pacto original. No es poca cosa. No es un simple error que se pueda perdonar con facilidad. Es una traición profunda a un amor que siempre fue fiel. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente impactante. Dios no cancela la relación ni lanza un juicio definitivo. Él ofrece la posibilidad real de renovación, de volver a comenzar. Y esto solo puede ocurrir si hay una disposición genuina para cambiar. Esta renovación no es solo para Oseas y Gomer, ni solo para unos pocos escogidos. Es para todo el pueblo. El mensaje que el profeta transmite es claro: vuélvanse a mí con todo su corazón. Este llamado es urgente y profundo, porque el tiempo para el arrepentimiento es limitado. La invitación es a dejar atrás la vida de infidelidad espiritual y volver a la alianza que Dios estableció desde el principio. Toma este punto en serio, porque más adelante veremos cómo la respuesta del pueblo a este llamado determinará su destino. Y no es solo una invitación, es un contrato nuevo, una alianza más fuerte que la anterior. Dios promete no solo perdón, sino también bendición y protección, pero a cambio, exige fidelidad total, exclusividad y amor constante. Es una relación que debe ser cuidada, nutrida y defendida contra cualquier amenaza. Aquí se abre la puerta a una relación renovada, pero no sin compromiso ni lucha. Algo que hay que tener muy presente es que este nuevo pacto tiene consecuencias visibles y tangibles. No es un asunto solo espiritual o teórico, sino que se refleja en la vida cotidiana, en las decisiones, en la justicia social, en la adoración sincera y en la lealtad permanente a Dios. Por eso, Oseas se convierte en una voz profética que no solo predica, sino que vive el mensaje, mostrando con su vida el camino a seguir. Pero no todo será fácil. El pueblo seguirá enfrentando pruebas, dudas y tentaciones. Algunos aceptarán el nuevo pacto con sinceridad, otros lo harán por miedo o conveniencia. Y esta diferencia marcará el rumbo de Israel en los años que vienen. Por eso, guarda esta idea en tu mente. La respuesta a este llamado de Dios no solo cambia el presente, sino que determina el futuro. Más adelante veremos cómo esta decisión se refleja en acontecimientos claves de la historia. En esta etapa, la figura de Oseas como profeta se fortalece. Él es el puente entre Dios y el pueblo, el que lleva el mensaje de esperanza, pero también de exigencia. Su vida es un testimonio vivo de la paciencia y el amor divino, pero también de la necesidad de cambio real. Y esto es crucial para entender cómo Dios actúa en la historia humana. No con indiferencia, sino con un amor apasionado que busca siempre restaurar, aunque cueste dolor y sacrificio. Y aquí viene una lección para todos. La verdadera renovación siempre comienza con un reconocimiento sincero del error y una entrega completa a la transformación. Sin esto, cualquier intento de cambio es superficial y temporal. El mensaje de Oseas es claro y contundente. No se puede construir algo nuevo sin derribar primero lo falso y lo corrupto. Toma esto en cuenta, porque en la última sección de esta tercera parte veremos cómo esta verdad se pone en práctica de formas sorprendentes. Para cerrar esta sección, una reflexión que te dejo. El amor de Dios no se basa en la perfección humana, sino en la posibilidad constante de comenzar de nuevo. Es un amor que espera, que perdona, que transforma. Y esa es la gran esperanza que esta historia nos deja, tanto para Oseas y su esposa, como para nosotros hoy. Pero recuerda, esta esperanza implica compromiso, sacrificio y, sobre todo, un corazón dispuesto a cambiar. Llegamos al punto culminante de esta historia impactante, la reconciliación definitiva entre Oseas y su esposa. Y con ella, un mensaje que trasciende el tiempo, un legado que permanece como ejemplo eterno de amor, perdón y transformación. Pero para entender esta reconciliación en toda su profundidad, debemos recordar todo lo que hemos visto: la infidelidad y el dolor, la llamada al arrepentimiento, el pacto renovado y la firme decisión de Dios de restaurar lo que parecía perdido para siempre. Toma en cuenta cada uno de estos pasos, porque solo así entenderás por qué esta reconciliación no es solo un acto personal, sino una señal para toda una nación y para nosotros hoy. El regreso de Gomer a Oseas no fue un acto fácil ni impulsivo. Fue el resultado de un proceso profundo y complejo, de un despertar en su interior y de un reconocimiento sincero de sus errores y de la fidelidad inquebrantable de su esposo. Este regreso es un símbolo poderoso del poder del amor que no se rinde, que no se cansa y que está dispuesto a luchar contra todo pronóstico. Pero más allá del amor humano, es el reflejo del amor divino,
ese amor que se ofrece una y otra vez, incluso cuando parece que todo está perdido. En esta reconciliación, Oseas no solo recibe a su esposa de vuelta, sino que se convierte en un símbolo viviente del perdón y la misericordia de Dios. Su vida entera se transforma en un mensaje tangible, en un testimonio que habla más fuerte que cualquier palabra. La historia de su matrimonio roto y restaurado se convierte en un espejo para el pueblo de Israel, para que puedan ver reflejado en ella el camino hacia la reconciliación con Dios mismo. Pero no te confundas. Esta reconciliación no significa que se borren de un plumazo las consecuencias del pasado. El camino hacia la restauración implica esfuerzo, compromiso y renovación constante. Es un proceso que exige paciencia, comprensión y una fe profunda en que el amor puede superar cualquier obstáculo. Por eso, Oseas no solo abraza a su esposa, sino que también la instruye, la guía y la protege, mostrando que la verdadera reconciliación implica reconstrucción desde la base, con bases sólidas. Ahora, toma en cuenta algo muy importante. Esta historia no termina con la reconciliación de Oseas y Gomer, sino que se convierte en un legado eterno. El profeta utiliza su experiencia personal para comunicar un mensaje universal. No importa cuán lejos te hayas alejado, no importa cuántas veces hayas fallado, siempre existe la posibilidad de regresar y ser restaurado. Pero para eso, debes reconocer tu error, volver con sinceridad y comprometerte a cambiar. Y aquí llega el momento crucial para el pueblo de Israel, y para nosotros como espectadores y lectores de esta historia. El mensaje de Oseas nos desafía a mirar dentro de nuestro propio corazón, a cuestionar nuestras propias infidelidades, no solo con otros, sino con nosotros mismos y con lo que consideramos sagrado. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas y a abrir la puerta al perdón y la transformación? Esa es la pregunta que el legado de Oseas nos lanza directamente. A lo largo de los siglos, este mensaje ha resonado en innumerables generaciones, recordándonos que el amor verdadero y la fidelidad no son solo ideales abstractos, sino realidades que se viven día a día, en las decisiones más pequeñas y en los momentos más difíciles. La historia de Oseas nos muestra que incluso en medio del dolor más profundo, hay una luz de esperanza que nunca se apaga. Por eso, esta reconciliación final es mucho más que un cierre feliz. Es un punto de partida para una vida nueva, para un pueblo nuevo, para un futuro lleno de posibilidades. Oseas no solo cumplió su misión como profeta, sino que dejó un ejemplo imborrable de cómo el amor puede transformar y renovar lo que parecía irremediablemente roto. Y antes de cerrar esta parte, quiero que recuerdes algo que mencionamos al principio: la importancia del compromiso y la fidelidad en cualquier relación verdadera. Este principio no solo aplicó en la época de Oseas, sino que sigue vigente hoy. La historia nos enseña que el perdón es solo el primer paso. Mantener la fidelidad y nutrir el amor es el verdadero desafío. Así que toma esto como una enseñanza para tu propia vida, porque el legado de Oseas está vivo y esperando ser aplicado. Para concluir esta historia épica y conmovedora, quiero invitarte a reflexionar sobre el poder del perdón y la fuerza del amor que nunca se rinde. Si esta historia te ha inspirado, te ha tocado el corazón o te ha hecho pensar en tus propias relaciones, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que pueda necesitar este mensaje. Además, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿cuál crees que es la mayor lección que nos deja la historia de Oseas y Gomer? Estoy seguro de que habrá muchas respuestas, y me encantaría leerlas todas. Si amas a tu mamá, a tu familia o a alguien especial, regálame un like ahora y suscríbete para seguir disfrutando de historias que transforman vidas. Aquí en el canal encontrarás más relatos impactantes, motivadores y llenos de enseñanzas para tu día a día. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video con más historias que inspiran y enseñan. Hasta entonces, recuerda siempre que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo y que nunca es tarde para volver a comenzar. En esta historia hemos visto el recorrido intenso y complejo de Oseas, un profeta llamado a una misión que parecía imposible: amar y restaurar a una mujer infiel, Gomer, quien simbolizaba un pueblo dividido, herido y perdido. Desde el principio, la vida de Oseas estuvo marcada por el dolor de la traición y la prueba constante de la fidelidad. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió tomar cada golpe no como un castigo sino como una oportunidad para demostrar que el amor es más fuerte que la infidelidad y que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. Hemos recorrido el inicio de este camino, donde el mandato divino llevó a Oseas a casarse con Gomer y a vivir la realidad amarga de su infidelidad. Este no fue un simple matrimonio,
Fue una representación viviente de la relación entre Dios y su pueblo, donde la infidelidad simbolizaba la desobediencia y el alejamiento espiritual. Oseas asumió con valentía este papel, enfrentando no solo el dolor personal, sino también el rechazo y la incomprensión. Luego exploramos la respuesta de Oseas ante esa realidad, donde el perdón se volvió un acto revolucionario, una muestra de gracia y paciencia que trascendió lo humano. No se trató de ignorar el daño, sino de elegir amar a pesar del dolor, de ofrecer una segunda oportunidad que más tarde se convirtió en un camino de restauración y esperanza. Cada acto de amor y perdón sembró una semilla de cambio, una invitación a la reconciliación y a la transformación. También entendimos que esta historia tiene lecciones poderosas para nuestra vida diaria. Nos enseñó que el amor verdadero requiere compromiso constante y que el perdón no es una debilidad, sino la manifestación más grande de fortaleza. Que aunque enfrentemos traiciones o fracasos, siempre podemos elegir un camino de renovación. El ejemplo de Oseas nos invita a ser agentes de cambio, a amar sin condiciones y a creer en el poder restaurador del amor. Y finalmente, comprendimos que esta historia no es solo un relato bíblico, sino una lección eterna sobre la naturaleza humana, el dolor, la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a identificar dónde necesitamos perdonar, a abrir nuestro corazón y a caminar con valentía hacia la sanación. Es un llamado a la acción, a no rendirnos ante las dificultades, sino a transformar el dolor en fuerza y la traición en una oportunidad para crecer. Este resumen es fundamental para comprender que detrás de cada prueba y sufrimiento hay una semilla de esperanza que solo el amor verdadero puede hacer florecer. Ten esto presente, porque en la conclusión profundizaremos aún más en cómo estas enseñanzas pueden impactar y cambiar tu vida para siempre. Al llegar al cierre de esta historia impactante, llena de momentos difíciles, decisiones valientes y un amor que desafió toda lógica, es esencial detenernos a reflexionar en el verdadero significado de lo que hemos visto. La vida de Oseas y Gomer, su lucha contra la infidelidad, el dolor y la traición, y la posterior reconciliación, no es solo un relato bíblico antiguo. Es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias vidas, nuestros propios errores, y también nuestras esperanzas más profundas. Es un recordatorio eterno de que el amor verdadero no conoce límites, que el perdón es el camino hacia la sanación y que la transformación es posible cuando abrimos el corazón y la mente. Recuerda esto porque entenderás que esta verdad será la base para todo lo que venga después en tu vida y en la historia de muchos que se atrevan a escucharlo. Hemos recorrido juntos un camino que inició con la dolorosa realidad de una mujer infiel y un profeta que tuvo que vivir en carne propia el abandono y la traición, pero que eligió la esperanza y la fidelidad por encima del resentimiento y la condena. Oseas no solo cumplió un mandato divino, sino que encarnó el mensaje más poderoso que existe, que el amor es capaz de transformar incluso lo que parece irremediable. En un mundo donde la deslealtad, la indiferencia y el egoísmo parecen dominar, la historia de Oseas nos muestra una luz que no se apaga, un ejemplo de paciencia y gracia que nos desafía a ser mejores, a perdonar más y a amar sin condiciones. Es fundamental que tomemos en cuenta que el perdón que Oseas ofreció no fue un acto sencillo ni sin consecuencias. Requirió sacrificio, valentía y sobre todo, una fe inquebrantable en que el amor puede cambiar destinos. Esta lección es una invitación para cada uno de nosotros. Cuando enfrentemos heridas, traiciones o momentos de desesperanza, tenemos en nuestras manos la capacidad de elegir entre el rencor y la sanación. Elegir perdonar es elegir vivir con esperanza, con libertad y con la posibilidad de un nuevo comienzo. Ten esto muy presente, porque será el factor decisivo en muchas áreas de tu vida. Además, la historia de Oseas y su esposa nos enseña sobre la importancia del compromiso. No basta con la reconciliación momentánea. Mantener viva una relación requiere trabajo diario, honestidad, respeto y una entrega constante. Esto se aplica no solo en el ámbito espiritual o matrimonial, sino en todas nuestras relaciones interpersonales. El compromiso es el cimiento sobre el cual se construye el verdadero amor. En este sentido, Oseas es un modelo a seguir, porque supo que amar también es persistir cuando todo parece perdido, es levantar al otro cuando cae y es caminar juntos, sin importar las dificultades. Recuerda también que la historia no termina con un final feliz tradicional. La vida continúa, y con ella las pruebas y desafíos. La diferencia radica en la actitud y en la elección que hacemos ante ellos. Oseas nos invita a elegir la esperanza, a creer en la posibilidad de cambio y a actuar con amor, incluso cuando el camino parece oscuro.
Esta es una invitación a vivir con propósito y a construir relaciones que trasciendan el tiempo y las circunstancias. Y si algo debemos llevarnos con fuerza es que este mensaje no es exclusivo para el pueblo de Israel ni para un profeta antiguo. Es un mensaje universal, válido para cualquier persona en cualquier época, en cualquier lugar. Porque todos, en algún momento, enfrentamos momentos de infidelidad, de alejamiento o de dolor. Todos tenemos la capacidad de volver, de restaurar y de ser restaurados. No importa cuán grande sea la caída, siempre existe la posibilidad de levantarse. Y esa es la esperanza que nos deja la historia de Oseas. Quiero que pienses ahora en tus propias experiencias. ¿Hay áreas en tu vida que necesitan ser restauradas? ¿Relaciones que esperan un acto de perdón y amor? La historia de Oseas te invita a dar ese paso, a abrir tu corazón y a confiar en que el amor verdadero puede sanar cualquier herida. No es un camino fácil, pero es el más poderoso y el que trae verdadera paz y libertad. Para finalizar, te dejo esta invitación sincera. Lleva contigo este mensaje de amor y perdón a donde vayas. Aplica estas enseñanzas en tu vida diaria y comparte este conocimiento con quienes te rodean. El legado de Oseas no es solo una historia para escuchar, sino una verdad para vivir. Si este video te ha inspirado, te ha movido o te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con quienes puedan necesitar este mensaje. Cada vez que hacemos esto, ayudamos a que el poder transformador del amor llegue más lejos. Gracias por acompañarme en este viaje profundo y transformador. Recuerda siempre que, sin importar las circunstancias, el amor que perdona y renueva tiene la última palabra. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias poderosas que pueden cambiar tu vida. Hasta entonces, cuida tus relaciones, ama con valentía y nunca dejes de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo.